a repasar rapidísimo. De procesos que vimos, la definición. ¿Cuál es la definición de procesos? Programa de ejecución. Programa de ejecución que consta de código de programa y datos, ¿no? Bloque de control de procesos, ¿qué era? Es la estructura de datos con la cual el sistema operativo mantiene la administración de los procesos, ¿no? Y contiene información administrativa como, ¿qué? La prioridad que tiene el proceso, si es que maneja prioridad, program counter, guardar elementos de contexto, el ID del proceso, etcétera, ¿no? El modelo de estados de los procesos, vimos el de dos estados, en donde estaba el estado de entrada o nuevo, el de ejecutando, ¿no? Y no había el de salida, y pasabas de un estado a otro dependiendo de alguien que te decía, ya le dice al proceso, ya puedes pasar del estado de nuevo ejecutando, y si requerías algo, podías pasar al otro estado de nuevo, ¿no? El de 5 estados, en donde veíamos el de entrada nuevo, el de listo, ejecutando, el de salida y el de bloqueado, ¿no? Y todas las interacciones que había entre esos, entre ese modelo de estados. ¿Cuándo pasaba el de bloqueado? ¿Cuándo el de bloqueado a la parte de listos? ¿Cuándo de ejecutando pasaba ejecutando a listo? Con la condición de tiempo, etcétera, ¿no? Creación y eliminación de procesos, en donde ¿quién puede crear procesos? El sistema operativo, el usuario de manera explícita, el usuario de manera implícita, mediante algún servicio que requiera. Eliminar procesos, ¿quién puede eliminar? También el sistema operativo, ¿no? Vimos condiciones de creación y de eliminación bajo las cuales el sistema operativo podía crear procesos dependiendo de si se requería algún servicio, ¿no? Eliminar procesos requería más condiciones, ¿no? Tomaba en cuenta más condiciones, ¿como cuáles? Para eliminar un proceso, si el sistema operativo considera que el proceso... Salud. Perdón, estornudaste mucho. Por ejemplo, vimos un programa, ¿se acuerdan? El de que generaba con VFork muchos procesos, ¿no? El sistema operativo terminaba tronándolo, ¿por qué? Porque ocupaba mucha memoria. ¿Se acuerdan cómo ocupaba la memoria? Iba agarrando más memoria, subía como el 20% de uso y de repente terminaba, ¿no? O sea, tienen que estudiar las condiciones de eliminación, que los vimos y pusimos las condiciones, ¿no? Si un proceso comete violación de acceso a memoria, también es condición, ¿no? De que culmine. Si un proceso, para el proceso se terminaron los recursos, es decir, ya no tiene memoria, también culmina. Si tuvo un error aritmético o lógico, también culmina. Si el proceso padre requiere que el hijo termine, también es condición suficiente, ¿no? Si el sistema operativo requiere que termine, también. Si el usuario pide la culminación de ese proceso, también, ¿no? Para la creación de procesos, pues bueno, sobre todo la solicitud de servicios tiene que ver con la creación de procesos, ¿no? Y estudiar quién puede crear, quién puede eliminar y las condiciones bajo las cuales puedes hacer esto. El swapping, ¿se acuerdan que platicamos del swapping? Sobre todo cuando vimos el modelo de 7 estados, ¿no? De 6 y 7, en donde pasábamos de tener el estado de bloqueado al bloqueado suspendido, ¿no? En donde mencionábamos que la memoria swap, que ya la habíamos visto en la instalación de Linux, se justificaba tener esa memoria swap. ¿Por qué? Porque a partir de esa memoria swap en el disco duro, de utilizar la RAM, si se sobrecarga la RAM y el sistema operativo no puede eliminar ese proceso y ese proceso sigue demandando recursos, o lo mandas en lugar de que ocupes la RAM, lo mandas a la swap, ¿no? Y memoria es memoria de intercambio, en donde si algún estado ya se sobrecargó, o a lo mejor tiene algún problema de recursos y está necesitando ciertos recursos, a lo mejor que ya no se les puede dar demanda, o lo eliminas o lo mandas a la swap. Que por lo regular el swapping se va a dar cuando un proceso está bloqueado y como la cola de procesos bloqueados ya no tiene cabida, lo mandas a suspendido, ¿no? Lo mandas a suspendido y ese estado de suspensión, tiene sus implicaciones con el swapping, en donde no es una memoria RAM en sí, sino es un espacio de disco duro, la swap, que te ayuda a echarle la mano a la RAM y echarle la mano a todos los estados que necesiten tener un apoyo, si es que todo el espacio destinado para soportar ese estado está viéndose, digamos, rebasado por el número de procesos al cual debe dar soporte, ¿no? Y el intercambio se da de aquí a acá, ¿no? Y eso es el swapping, darle soporte a los estados o al modelo de estados del
¿cómo se llama? El sistema operativo, en donde pasar de un modelo del estado bloqueado a otros estados es darle soporte a ello, ¿no? Con la parte del swapping. El switching con la parte del, ¿cómo se llama? Del procesador. El switcheo se da en el estado, sobre todo en el de ejecutando. El switcheo de los procesos se va dando, o la ejecución concurrente se va dando cuando llega un proceso, toma el procesador, ejecuta su código de instrucciones, pero por cuestiones de tiempo tal vez rebasa ya las condiciones bajo las cuales tenía que ocupar el procesador, sale del uso del procesador, pero tiene que guardar contexto, ¿no? En el switching quedamos que ese switcheo o intercambio del uso del procesador queda restringido a que yo llego, ocupo el procesador, después de que ocupo el procesador y tengo que salir, el sistema operativo tiene que guardar el contexto en el que se quedó el proceso que está saliendo. Y luego, cuando le vuelva a tocar ese proceso regresar al estado de ejecutando, cuando sale, se tiene que guardar contexto. Cuando entra, se tiene que recuperar ese contexto, ¿no? Y ese contexto se recupera a partir del bloque de control de procesos, ¿sale? Platicamos también de la comunicación entre procesos, en donde la comunicación puede ser mediante señales, indicándole a un proceso qué debe hacer, y no solamente entre procesos, el usuario también puede enviarle una señal a un proceso y en base a eso indicarle algo que tiene que ver con su ejecución o con algo que tiene que hacer. Nosotros vimos en la parte de Linux el uso del comando kill, que lo que hace el comando kill es enviar señales a procesos, ¿no? Y que de manera muy específica utilizamos la señal kill, que es la señal 9, que si le proporcionamos un ID del número de proceso, mata a ese proceso, ¿no? Las señales son un mecanismo de comunicación para enviar un mensaje, ¿no? Que ya está definido. Cada sistema operativo tiene definido su conjunto o set de señales para enviarlo a procesos, ¿no? Pero también la comunicación no queda solamente restringida a señales, sino a dos esquemas que platicamos: paso de mensajes y memoria compartida. La memoria compartida, acuérdense que es más eficiente, no más eficiente, más rápida, porque sirve para procesos que están concurrentes en la misma máquina, ¿no? Sobre todo esa utilidad tiene. Aunque paso de mensajes lo puedes tener para uso en una máquina únicamente con comunicación de procesos locales en esa máquina, mencionamos que paso de mensajes sirve en un contexto, sirve mucho mejor o queda mejor contextualizado su uso en un ambiente en donde tenemos aquí una computadora que para fines explicativos le voy a poner que es una PC comunicándose con otra PC, aunque sabemos que puede ser un workstation, puede ser un servidor, etcétera, ¿no? Paso de mensajes, quedamos que ocupa que ocupa más tiempo, porque ese servicio de paso de mensajes tiene que ver con el uso de las llamadas al sistema. La parte de memoria compartida tiene que ver más con el acceso a memoria y nos lleva a un problema que lo habíamos nombrado como lectores-escritores, ¿no? Cuando un proceso sabe que en esa memoria compartida tiene que llegar y escribir algo, y cuando el otro proceso sabe que tiene que llegar y leer algo, ¿no? O si también va a escribir, tiene que saber cuándo ya tiene el derecho de escribir o cuándo le toca, ¿no? Y mencionamos que este problema tiene que ver con determinar un orden en el cual los procesos van a ocupar los recursos, ¿no? El problema de lectores-escritores. Mencionamos también los problemas clásicos, la parte del barbero dormido y la parte de los filósofos glotones, en donde los filósofos, bueno, lo estamos mencionando ahorita. El problema de los filósofos glotones, ¿qué tiene que ver? Imaginen que nosotros tenemos como plato de comida la memoria RAM. Y estamos, sus compañeros aquí son procesos también, al igual que yo. Tómalo, ellos son los procesos. ¿Cómo se? Nelly, ¿qué pasó? Otro proceso, Nelly también, entonces. Tenemos un recurso aquí que es la memoria, pero digamos, todos queremos ocupar esa memoria. Pero al momento en que nosotros queremos llegar y ocupar esos recursos, ¿qué va a suceder o qué puede suceder? Que solamente unos de nosotros tomemos el recurso y los demás tengan que esperar, ¿no? Otro problema que se puede dar es de que alguien de los que estamos tomando a lo mejor este recurso que es la mesa, llegamos, nos sentamos aquí y quiere ocupar la mesa, ¿no? Tal vez no tres al mismo tiempo, sino dos personas al mismo tiempo pueden sentarse y a platicar en esta mesa.
llega un tercero, ese tercero se quedaría sin sentarse y platicar en la mesa, ¿no? Digamos, con los que están sentados. En ese sentido va el problema de los filósofos glotones, en donde tienes comida y los elementos para poder comer, cucharas y tenedores, bueno, tenedor y cuchillo mejor dicho, solamente hay elementos para que 2 personas coman, pero somos 3. Y hagan de cuenta que estamos platicando, estamos filosofando, nosotros como procesos, ¿no? Pues yo tengo que calcular una suma, ¿tú qué tienes que hacer? No, pues la multiplicación, la división, ¿no? Sí, nos pusieron en un programa en donde un proceso hace la suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Llegamos, queremos ocupar el recurso y ya tomé yo el recurso, ¿no? Ocupamos 2 el recurso, pero un tercero se queda sin ocuparlo, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese problema? Si yo ocupo el recurso y después no lo suelto, o no lo queremos soltar, alguien va a quedarse sin ocupar el recurso, ¿no? Y va a quedarse esperando. O, ¿qué puede pasar también? Que uno sea el que no suelte los recursos. O, ¿qué también puede pasar? Que ninguno tome recursos. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si llego y le digo, no, tú ocupa el recurso, por favor? Y él, no, tú entonces toma el recurso, ¿no? Nadie ocupa el recurso y nos quedamos en un bloqueo, ¿no? En un bloqueo mutuo, que después platicaremos un poco más de ello, pero el problema de los filósofos glotones tiene que ver con eso. ¿Cómo coordinar y resolver eso y no entremos en un deadlock, en un abrazo mortal en donde todos nos bloqueamos y el recurso queda allí, todos queriendo acceder al recurso al mismo tiempo y el recurso queda inutilizable y todos queriendo entrar a tomar el recurso, ¿no? Y nadie lo utiliza. O alguien que toma el recurso y no lo suelta, o todos los que tuvieron acceso al recurso ya no lo quieren soltar, ¿no? O las referencias se perdieron, ¿no? Como puede ser el caso en donde el proceso padre de nosotros puede quedar muerto y si se muere nuestro papá y no se murieron los hijos, queda como el programa del zombie que vimos, ¿no? Y no soltamos el recurso y ese recurso sigue estando ocupado por alguien que no está vivo pero a la vez no está muerto. Planificación. La parte de planificación lo checamos al último, sobre todo la parte de planificación a corto plazo y largo plazo, ¿no? ¿Qué hora aquí? Van 12 minutos de video, por favor. ¿Un minuto para las dos? 2 minutos. ¡Ay! La parte de planificación vimos que estaba a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo tiene que ver con el uso del procesador, ¿no? Y ocupa algo que se llama el despachador, o el dispatcher, ¿no? El de a largo plazo se encarga de planificar a los procesos nuevos a dónde van a llegar. Esos procesos nuevos a dónde se van a ir. Pasan al estado de procesos nuevos o de entrada, pasan del de entrada directamente al de procesos listos, o se quedan esperando. El de corto plazo es el encargado de decidir cuándo alguien pasa de los procesos listos al estado de ejecutando, ¿no? Y el despachador se encarga de tomar como un último filtro, de decidir quién se queda en el uso del procesador y quién a lo mejor sale, ¿no? Voy de adelante del último que vimos hacia atrás para mencionar lo que vendría en el examen. Esto es con la parte de procesos, ¿no? Lo mencionamos a grandes rasgos, pero bueno, la parte de teoría lo tomé sobre todo la parte de procesos entre el Silvershats y una parte del de Stallings, ¿no? Los dos que están en digital, ahí lo tienen en la parte de Dropbox. Denle una leída. Ahí vienen tanto los esquemas que vimos del modelo de procesos como la información que contiene el bloque de control de procesos, la definición, los detalles de creación y eliminación, el swapping, la parte de switcheo del uso del procesador, la comunicación, sobre todo el paso de mensajes y memoria compartida. Lo pueden checar en el Silvershats y en la parte de Stallings, ¿no? Y en el curso ese que... Y uno de sus compañeros también nos proporcionó un link en donde ustedes pueden checar también parte de teoría, que eso no está mal, obviamente toda la parte de fuentes de información es útil. Archivos, vimos la definición de archivos, ¿no? Un archivo es la unidad lógica de almacenamiento que tiene coherencia para el creador solamente. Eso que lo creó, ¿no? Los archivos se manejan por medio del sistema de archivos. El sistema de archivos no solamente maneja los archivos en sí, sino también ¿cómo se llama? El formato de archivos también, ¿no? Ya que manejas el formato del sistema de archivos, el formato del sistema de archivos tiene que ver con la forma en cómo se almacenan ya en la parte más baja los archivos, ¿no? Y en la parte más alta es esta capa, lo que le mostramos al usuario. El formato del sistema de archivos
digamos, no lo vimos a fondo, lo mencionamos, pero el formato de sistema de archivos es ver detalles como qué pasa con FAT32, con, ¿cómo se llama? X4. NTFS, X4, X3, las variantes de formato de sistema de archivos, ¿no? Que solo mencionamos que es cómo internamente queda almacenado todo en el dispositivo de almacenamiento que estamos manejando. Mencionamos las propiedades de los archivos, ¿no? Tienen un creador, tienen un dueño, tienen, ¿cómo se llama? Un control de acceso, que puede ser acceso para lectura, escritura, ejecución, todas esas propiedades, ¿no? Vimos también operaciones, un archivo se puede abrir, cerrar, eliminar, crear, mover, copiar, etcétera, ¿no? En la parte de directorios pasamos después a ver una definición de directorio, ¿no? Que era un archivo, o en este caso un apuntador que apunta a archivos, ¿no? O directorios. Vimos la entrada de directorio que contiene toda la información relativa a los archivos que contiene o a los que apunta a ese directorio. Las operaciones sobre directorios también las vimos, que son muy parecidas a las de los archivos, ¿no? Salvo que, por ejemplo, algunas cosas pueden cambiar. Vimos también abrir y cerrar directorios, eliminar un directorio, mover un directorio, respaldar un directorio, etc., ¿no? En la parte de introducción vimos la definición del sistema de cómputo, ¿no? Que era, ¿qué? Un conjunto entre hardware y software que trabajan de manera ordenada para cumplir con objetivos de procesamiento de información, comunicación, cálculos, ¿no? Una arquitectura en donde, ¿cómo se llama? Tienes el hardware, tienes, ¿cómo se llama? Software, y la interacción mediante el hardware y el software va especificada mediante el sistema operativo, ¿no? Vimos también que, ¿cómo se llama? El sistema operativo, pues es un programa o una aplicación o un software que se encarga de la administración y ¿qué más? De proporcionar una interfaz de administración simple y de comunicación al usuario, y se mencionaba la parte de administración porque también te ayuda a manejar el hardware, ¿no? Para que sea intuitivo el manejo del sistema de cómputo. Los objetivos, que era comodidad, ¿cómo se llama? Una propiedad que era la de que, se me olvidó ahorita el nombre, pero un sistema operativo debe ser capaz de, entre comillas, auto-mejorarse, ¿no? En este caso, no siendo el usuario el que mejore el código, ¿no? Y por allí se me está escapando otra funcionalidad, digo otro objetivo, perdón. En la parte de funcionalidad, bueno, ahí voy, ¿cómo se llama? Los conceptos básicos, qué es un archivo, qué es kernel, qué es espacio de direcciones, datos, estructura monolítica, capas, microkernel, y fue lo que hemos visto hasta el momento de 3 unidades completas, ¿no? Hasta ahí queda el examen, muchachos, pues ya nos vemos el lunes. Es abierto el examen, no es con opción múltiple, y pues ya con eso, todo eso vendría en el examen, ¿sale? Nada más. Me tengo que ir ahorita porque ya me marcaron para llegar al trabajo del tribunal. Entonces nos vemos el lunes, muchachos. Ahora sí, otra vez saluda a Carlos, por favor. Los programas me los pueden mandar a un correo que es el siguiente. Oh manches, 1.6 gigas. Es tareas.scom.ipn@gmail.com. Así es, tareas.scom.ipn@gmail.com. Ese lo tengo ya para las tareas, ya está diseñado para eso. Bueno, muchachos, ya vimos el curso en una clase. Ahora sí, Nelly, ¿algo que decir? Aparte de que estás medio mal y medio loquita. Pero no es cierto. ¿Verdad que sí estás loquita? Oye, aguanta, estoy tomando el Leo. Yo les voy a explicar algo. Bueno, no, mejor. No, ahorita los veo. Correré.